Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir sin Permiso. Hoy pónganse cómodos porque este tema creo que muchos se van a sentir muy identificados y además es un tema que no solemos escuchar mucho en nuestra vida, aunque sí lo sentimos y lo vivimos todo el tiempo. Hoy vamos a estar hablando nada más ni nada menos que de una emoción que nos acompaña en muchos momentos de nuestra vida y una emoción que no sabemos muy bien cómo gestionarla porque la tenemos satanizada, literalmente. Y esta emoción no es nada más ni nada menos que la rabia. La rabia es una emoción con la que yo me enfrenté hace muy poco tiempo, durante un periodo muy largo. Y creo que fue la primera vez en mi vida que sentí una verdadera rabia durante mucho tiempo, como en mi corazón, en mi vida, en mi todo. Y precisamente por ese encuentro que tuve fue que llegué a plantearme todo lo que hoy vamos a charlar y vamos a conversar y me llegué a dar cuenta que no tenemos ni idea de cómo gestionar la rabia. Para nadie es un secreto que nosotros solemos clasificar las emociones en buenas y en malas, como la mayoría de cosas en nuestra vida y en nuestra mente, que es un sistema muy binario de blanco-negro, bueno-malo, sí, no. Pasa mucho también con las emociones. Entonces las emociones las tenemos catalogadas en las que nos hacen sentir bien y las que nos hacen sentir mal. Entonces son buenas y malas. Ya conocemos, obviamente hablamos muchísimo de la felicidad, inclusive tanto que ya es un significante vacío y hoy en día ni siquiera sabemos de verdad qué es la felicidad o alcanzar, pues como que luchamos mucho por alcanzarla. Tenemos, no sé, las emociones malas. A este lado, en cambio, tenemos muchas emociones, pero dentro de las emociones malas también hay clasificaciones. Entonces, ¿cuáles son esas emociones que tenemos catalogadas como malas? Obviamente la tristeza, el miedo y dentro de estas la rabia o el enojo, que también pues recibe este nombre. Pero dentro de las malas, aún más tenemos otras clasificaciones. Tenemos unas que solemos como que sentir y socialmente legitimamos como es normal que las tengamos y está bien y tienes que hacer cosas. Y hay otras emociones que literalmente, si vamos a decir, no está bien, o sea, no está bien que las tengamos. Y dentro de estas, evidentemente, está la rabia. La rabia es una emoción y es muy loco porque las emociones, como cualquier otra cosa que nos pasa a los seres humanos, son parte de nuestra naturaleza y no son buenas o malas per se, sino que socialmente las hemos como aceptado o rechazado dependiendo de lo que se nos ha enseñado que tenemos que vivir. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está triste, centrémonos en las emociones malas. Cuando una persona está triste, la mayoría de personas, si tú te acercas a alguien a decirle como, oye, mira, en verdad estoy muy triste, estoy pasando por esto, no sé qué hacer, la mayoría de personas van a tener una respuesta sobre qué hacer, cómo navegarlo. Y es más, te van a decir que eso me alegra un montón porque eso quiere decir que hemos avanzado mucho como con respecto a otras épocas, aunque bueno, ahí ahorita necesito hacer un apunte sobre los hombres en este caso, pero sí se ha avanzado un montón en el sentido de, óyeme, mira, no intentes negar la tristeza, siéntela, navégala, abórdala y haz ejercicios como para que puedas atravesarla en vez de ignorarla. Entonces te dirán, hay gente a la que le sirve llorar, hay gente a la que le sirve, no sé, estar en silencio y procesar sus emociones solo. Hay otro al que le sirve hablar y hablar y hablar como de sus emociones y de su tristeza para irla soltando. Mejor dicho, muchas cosas. Pero te van a decir más o menos cómo hacerlo. Cuando uno llega a una emoción como la rabia, que es una emoción que está socialmente como tan mal vista, lo que más te van a decir frente a esta situación, o sea, y los digo porque lo viví literalmente yo de primera mano, era un suelta la rabia. Suelta la rabia porque te vas a cargar de un montón de cosas, te vas hasta enfermar, la única persona que te va a llenar de cosas negativas. Y aunque estoy de acuerdo con algunas cosas, al navegarla y al hacer todo este proceso me di cuenta que la tenemos absolutamente satanizada y es una emoción tan natural como cualquier otra, como sentir felicidad, como sentir amor, como sentir literalmente miedo. Y lo que tenemos que hacer es conocerla, abordarla y ahí sí poderla soltar. Porque cuando a ti te dicen, no, suelta la rabia, entonces, no sé, pongamos un ejemplo. Tú tienes muchísima rabia con tu jefe. Es una persona que, no sé, te trata mal, en verdad, todo el tiempo te dice una cosa y luego te la cambia, se roba tu crédito, algo que en verdad ya viene creciendo hace mucho tiempo. Y lo primero que te dicen, no sé, terminaste saliendo de ese trabajo de malas. Y es esta vaina de suéltate, te vas a cargar y uno se pone en esa situación y uno listo. ¿Cómo lo suelto? Si ni siquiera me estoy permitiendo sentirlo. Si cada vez que lo voy a hablar o lo voy a abordar, recibo como esta respuesta de una de pero ¿para qué lo miras por ese lado? Mejor suéltalo, mejor no lo pienses más. Y ahí lo único que estás haciendo es literalmente
llenando, como que poniéndole tierrita a una rabia y a unos sentimientos que eventualmente pueden llegar como a explotar. Y ese es el verdadero problema, no es la rabia, no es esto, sino lo que pasa cuando no transitamos la rabia, cuando no lo manejamos. Hace poquito, literalmente, en terapia, me leí un libro muy bueno se llama La búsqueda interior, de Mati Cecín, mi terapeuta. Y en él hablaba de cómo las emociones per se no son malas, sino la represión de ellas las que nos lleva a todo eso que queremos evitar. Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar cuando tenemos miedo? Que se nos convierta en una ansiedad. ¿Qué es lo que queremos evitar cuando tenemos tristeza? Que se nos vuelva en una depresión. ¿Y qué es lo que queremos evitar cuando tenemos rabia? Que se vuelva ira. Pero todos estos, o sea, aquí sí es la paradoja más grande del mundo, estos no llegan sino en el momento en el que más lo negamos. Entonces una persona que más niega que está triste, más niega que está brava, más niega que tiene miedo, es a la persona a la que normalmente se le va a terminar como despertando estas emociones que son las que queremos evitar. Porque estas sí, efectivamente estoy de acuerdo que nos enferman, nos llenan de malas energías, nos literalmente limitan en nuestros procesos como de búsqueda de tranquilidad y felicidad, que creo que a la larga es lo que todos queremos hacer como en esta vida, además de muchas otras cosas. Entonces, cuando uno se enfrenta a la rabia, yo empecé como a decir, ¿cómo abordo esto? ¿Cómo lo abordo desde un lado? Entonces les voy a hacer un ejemplo. Yo me sentaba a hablar con mi mamá. Yo le decía, mamá, siento en verdad como rabia, o sea, en mi corazón y así, y esta vaina que uno como que pone los puños y pone literalmente como la cara y de todo, y inmediatamente lo primero que te dicen es, te estás cargando, te estás llenando de cosas. Y luego entonces yo llegué a terapia y yo decía, es que tengo rabia y no puedo seguir sintiendo rabia porque en verdad está mal y quiero librarme de esta rabia. Y lo primero que me decía mi psicóloga, que es lo que hoy les digo yo acá, es, necesitas expresar esa rabia. Entre más guardes la rabia, peor va a ser el tema. O sea, ¿qué sacas guardándotela? ¿Qué sacas haciendo como de cuenta? No sé, cuando hablas con la gente de, no, y pues no tengo rabia y todo bien, y porque es que socialmente está mal vista. Lo único que estás haciendo es reprimir. Y creo que si hay algo que hemos aprendido en la vida es que lo peor que uno puede hacer es reprimir las emociones. Eso de verdad es lo que nos enferma, lo que nos de todo. Inclusive me pasó. Yo toda esta rabia que no estaba gestionando, que no estaba hablando, que no estaba nada, duré como 2 meses muy enferma, inclusive 2 meses donde no podía ni hablar, porque ese es mi talón de Aquiles, yo me enfermo y a mí todo me sale en la garganta. Y para las personas que creen como en este tipo de cosas, que es en somatizar, que además creo que está comprobado, ¿verdad? En la medicina, en todo, hasta occidental tradicional, uno somatiza, y la somatización, por ejemplo, todas estas cosas que son de garganta, viene mucho de cosas que uno no expresa, que no saca. Entonces, literalmente yo me estaba enfermando no por la rabia, sino por el hecho de no expresar mi rabia, de no sacarla, de no enfrentarme, no decir, soy humana, esto me está pasando, esto me está doliendo en el alma, esto me está dando rabia, porque además la rabia es la emoción más natural de verdad que podemos tener los seres humanos, como cualquier otra emoción que tenemos nosotros, porque la rabia no es otra cosa que ese estado emocional que sale cuando nos sentimos amenazados por algo, cuando sentimos que teníamos una expectativa de una cosa y no funcionó, y es como esa frustración y ese tema, y desde pequeños es donde está el problema, ¿ok? No nos enseñaron nunca cómo a gestionar esas emociones. En un podcast de Se Regalan Dudas hace poquito, que me parece genial, de verdad, ojalá todos lo escucháramos porque habla mucho de muchas cuestiones como de la vida, había un doctor en neuropsiquiatría que hablaba literalmente de el gran error o la gran falla que tenemos en el sistema educativo, en donde nos enseñan de todo, literalmente de todo, menos a conocernos a nosotros mismos y a gestionarnos a nosotros mismos. Entonces, desde pequeños estamos aprendiendo a matemáticas, pintura, geografía, historia, que son cosas muy importantes, y estoy de acuerdo, evidentemente, que tenemos que aprender de todo eso, pero no conozco a la primera persona de mi generación que le hayan dado una clase de gestión de emociones, o de conócete a ti mismo, o de literalmente inteligencia emocional, que es algo con lo que vamos a tener que trabajar toda nuestra vida, porque somos seres sociales. Queramos así, el ser más ermitaño igual necesita a alguien más, igual necesita estar insertado en una sociedad en la que tenemos que trabajar con los otros, y precisamente porque hay personas alrededor nuestro es que va a haber choques emocionales de todo tipo. Claro, construimos cosas hermosas, pero como todo tiene dos polos, también construimos cosas que nos hieren y que nos dan rabia y que tenemos que trabajar, y eso es algo que, para empezar a dar el primer paso, tenemos que dejarlo de satanizar. O sea, eso es algo tan sencillo como empezar a hablarlo
con la gente más cercana a uno. O sea, uno muchas veces quiere como el cambio gigante y se le olvida que los cambios más grandes a veces vienen en una simple conversación con los amigos, con la familia, en el que uno hable de esto. Entonces yo me senté a hablar con mi mamá en ese momento de lo de la rabia, después de que tuve como esta revelación en terapia. Entonces yo le decía, mamá, no está mal sentir rabia. Está mal que me quede evidentemente por siempre en la rabia y que eso me esté como, no sé, deteniendo a hacer otras cosas o que me esté llevando de verdad a hacer cosas que yo no soy. Claro que sí, como por ejemplo, no sé, una rabia mal gestionada te puede llevar a una venganza, a una ira. Ese es el verdadero problema, pero la rabia en sí, la rabia per se es normal, es natural. Creo que una de mis amigas me decía, cuando yo le decía como, no, es que no quiero sentir rabia, me decía, mira, si no sintiera rabia yo estaría preocupada, como, porque es apenas normal que cuando pasan cosas que nos decepcionan tanto o que nos llenan de tantas cosas de verdad, pues tengamos rabia y tengamos literalmente frustración e impotencia de querer hacer cosas diferentes. Y esto lo viví mucho también con una amiga que le pasó algo en el trabajo así muy fuerte, que venía un poco de este lado y decía como, no, pero es que no quiero, me da rabia, no quiero sentir esto. Y yo le decía como, siéntelo al revés. O sea, es una locura porque hemos avanzado mucho en las emociones, pero aún falta demasiado por avanzar. Y lo que les decía el comentario ahorita, creo que viene a colación en este momento. A los hombres todavía les falta aún más vivir estas emociones, pero no por ellos, sino por el mismo sistema en el que nos hemos criado. Hay emociones femeninas, hay emociones masculinas, hay buenas, hay malas. Entonces, las mujeres estamos súper acostumbradas a poder, no sé, a las emociones de la ternura, no sé, del amor, de todo están bien vistas, la sensibilidad, que lloremos, pero por ejemplo la que es la rabia, la fuerza, esto son más de los hombres. Entonces en los hombres están bien vistas, pero en las mujeres no. Entonces, que un hombre tenga la rabia, normal, es que son los hombres y es la testosterona y es como, un hombre también puede tener todo este otro lado y es la sensibilidad y desarrollarla, y una vieja también puede tener todas estas emociones y la rabia y el tesón y el querer hacer las cosas de una manera diferente. Hace 2 semanas exactamente fui a hablar con unos amigos que son esposos. Y ella es la típica que siempre tenemos como conversaciones súper largas de las emociones, de digerir qué estamos sintiendo, teniendo. Yo me volteé y le pregunté a mi amigo, casi digo el nombre, casi lo echo al agua, le digo, ¿tú tienes conversaciones con tus amigos, así como las que yo acabo de tener siempre que vengo a esta casa? Y me dijo literalmente, no, o sea, jamás. No hay poder humano como que tengamos una conversación así donde digamos, oiga, ¿cómo se está sintiendo? ¿Pero por qué? Exprese. No, o sea, lo máximo que es, uy, me pasó esto, tengo rabia. Y el otro man le dice como, bueno, vale verga, no importa, ya, mire para otro lado. O no sea bobo y no se ponga a mariquear con esas vainas, no se ponga triste por eso y ya, mire para otro lado. Y literalmente, y él puede estar pasando por una crisis súper fuerte, se puede sentir perdido, se puede sentir triste, lo que sea, pero pues no están acostumbrados literalmente a poder hablar y gestionar estas emociones. Y eso fue como una vaina que yo decía, men, hemos avanzado mucho a veces, pero a veces nos falta tanto por decir, ser un poco más, no sé, abiertos y fronteros con nuestras emociones en vez de pretender estar siempre bien y poner la cara de todo está en orden, cuando no. Y si tienes rabia, tienes derecho a tener rabia y tienes derecho a sentirla y expresarla precisamente para gestionarla y evitar todas estas otras cosas que sí son verdad, que nos enfermamos, que nos llenamos de malas cosas. Y para poder hacer eso, el primer paso es empezar por uno, porque es muy bonito uno hacer parte como de, no sé, de un cambio, pero siempre queremos que el cambio empiece por alguien más. Como que sea otro el que tome el primer paso. Yo no lo voy a hacer, cuando el otro lo haga, yo lo hago. Y muchas veces es algo tan sencillo como ser nosotros los que pongamos la conversación sobre la mesa. O sea, lo peor es que últimamente me he dado cuenta que hay más hombres heterosexuales de los que yo pensaba que escuchaban podcast y que escuchaban estas reflexiones a veces yendo al trabajo, de todo, que me encanta. Y ellos sí me decían como, pucha, me encantaría que estas personas que están hoy aquí escuchándolo, los hombres que escuchen esto, que en verdad digan, ¿sabe qué? Yo sí voy a poner este tema sobre la mesa y decirle a mis amigos, estoy mal, estoy no sé qué, o pongamos sobre la mesa las cosas cuando las queramos sentir y está perfecto, y eso no los hace menos hombres ni menos nada. Y también a las mujeres, que nos pasa mucho que queremos como igualdad en muchas cosas y somos nosotras mismas las que a veces juzgamos a el hombre que es más sensible y es más todo. O sea, es un mundo de verdad que muy complejo, pero que siento que depende mucho de nosotros, como que empecemos a variar esas pequeñas cosas que tienen un impacto gigante. O sea,
algo tan sencillo como un mensaje a un amigo, levantar la mano, o siquiera en tu familia, que puede que ya no cambies muchas cosas porque ya vienen de muchos años, pero al menos una semilla de la duda sí se pone. Y por lo menos eso es lo que hacemos aquí. Entonces volvamos un poquito al cuento específicamente de la rabia. Con la rabia precisamente, como cualquier cosa nueva que toca empezar como a abordar y experimentar, no tenemos todavía tan claro cómo abordarla y cómo manejarla. O sea, lo que yo les decía ahorita. Cuando estamos tristes, la gente nos va a recomendar, haz esto, escribe, no sé qué, llora. Ya creo que cada uno más o menos sabe cómo gestionar sus emociones. Entonces, cuando está muy feliz, yo hago esto. Cuando estoy muy triste, hago esto. Pero cuando tengo rabia, ¿qué hago? Entonces, lo primero aquí de verdad que yo les quiero compartir hoy de lo que me ha servido a mí y lo que aprendí de todo este tema de la rabia, lo primero es permitirte sentirla. Y mientras la vas sintiendo, te vas conociendo a ti mismo también cómo eres con rabia. Porque pasa que como es algo nuevo, ni siquiera sabemos cómo somos con rabia. O sea, yo aquí voy a preguntarle a mi productor que está aquí con nosotros, por ejemplo, ¿tú cómo eres con rabia, George? O sea, me estás tirando que no me conozco cuando estoy con rabia. Pues tal vez puedes decir, sabes que no me conozco bien con rabia. O No, yo sí si lo tengo identificado. siento que a mí, o sea, me pasó una cosa cuando era chiquito que yo era muy irascible. No sé, le lanzaba el control a mis hermanas cuando me ponía bravo. Y en un momento dije como, pucha, esto no puede ser tan así, no puedo ser tan... Entonces como que desde ese momento me propuse ser más tranquilo. Y yo creo que pues mis amigos y todos me conocen como alguien tranquilo. Pero obviamente a veces da rabia, es normal. Y yo lo que me propongo es sentir esa rabia, pero no sacarla con la gente que tengo alrededor. Como porque no me gusta, como de pronto después me arrepienta de lo que pude haber hecho. Entonces yo trato de no actuar con rabia con la gente, pero sí la saco, ¿sabes? Como y la Sí. siento. Uy, eso me parece demasiado, o sea, acabas de decir algo demasiado importante y es cuando uno aprende a gestionar su rabia, aprende dónde y con quién sacarla y con eso no te va a salir en los peores momentos, que es ese miedo que uno le tiene a la rabia, ¿no? Como esos momentos donde la rabia te ganó y literalmente explotaste y te salió todo, que eso pasa que literalmente hay muchas maneras de llamarlo, yo lo llamo enchuquizarse, que uno dice, me enchuquicé, o sea, no sé ni qué dije, me salió absolutamente todo y yo ni siquiera estaba pensando y eso entonces uno dice, no le coge miedo a la rabia, es como, uy, es que no, con rabia soy histérica, no, es que el problema es que en todos los momentos que tuviste rabia, nunca hiciste nada. Nunca hablaste ni abriste la boca o levantaste la mano para decir, hey, esto me molestó, esto no me gustó. O no, por ejemplo, no lo abordaste tampoco con tus amigas de, hey, no sé cómo manejar esto, que me aconsejan, o con tu círculo cercano, tu grupo de apoyo, tu familia, tu terapeuta, sino que lo dejaste acumular y acumular y acumular y terminamos explotando tenaz. Y yo he sido muy víctima de eso, de acumulo y acumulo y acumulo, que llega un momento en el que Hulk, me transformo, no hay quien me controle y entonces, claro, por eso yo le tenía tanto miedo a la rabia y llegaba esta nueva emoción, esta etapa en mi vida en la que la rabia ya no se volvió algo como de una situación y ya, sino fue una etapa literalmente una emoción que me estuvo acompañando mucho tiempo y yo le tenía pavor. Y yo le decía, yo a todo el mundo era como, no quiero sentir esta rabia y la gente al mismo tiempo te dice, suéltala, no sientas eso, que lo único que hacemos es alimentar ese discurso de miedo que le tenemos a la rabia. Y el problema es que no es la rabia en sí, el problema es que no la quiero gestionar y como no la gestiono cuando sale, ¡ay madre! Si ya no hay nada que hacer cuando sale terrible y ahí sí es cuando vienen todas las consecuencias a las que le tememos. Rompemos relaciones o dañamos a veces a las personas que no queremos porque si lo hubieras dicho de la manera correcta en el momento en que lo sentiste, habría podido ser una conversación y ya, y en cambio ahorita fuiste a la yugular, literalmente a la persona para hacerlo sentir mal y destruirlo porque la rabia la acumulaste tanto que ya es como un volcán en erupción. O sea, ahí sí va arrasando con todo por su paso y no tienes en cuenta sus sentimientos, sus, no sé, no sé, ya no te puedes ni siquiera poner en los zapatos del otro porque estás en un estado de alerta máxima que nadie te baja, que hasta que no botes todo lo que tenías, nada te baja. Entonces, eso creo que es el verdadero problema. O sea, me encanta. Hoy en día digo, me encanta haber sentido esta rabia que sentí últimamente, me encanta haberla abordado porque la desatanicé, le quité, o sea, como la tuve que vivir, le quité por fin como ese poder que le damos a las cosas cuando les tenemos tanto miedo, porque no las atravesamos y no nos permitimos sentirlas. Entonces hoy en día, en cambio, puedo hablar de la rabia relajadamente y precisamente por eso yo dije, hay que hacer un capítulo de esta vaina para que, digamos,
hablemos de la rabia, sintamos la rabia, está perfecto, pero obviamente no es como que vayamos por la vida gritándole a todo el mundo, tengo rabia y por eso no te digo las cosas, ¿no? Por favor, ¿no? Sino que busquemos esos momentos para sacar la rabia. Por ejemplo, me encanta lo que decía ahorita George, de pues identificar qué es lo que tenía y no descargarme con la gente. Para eso precisamente entonces el primer paso que ya les dije es identificarlo, conocerte a ti, cómo eres cuando tienes rabia, qué necesitas, porque dependiendo de lo que necesitas te van a funcionar unas cosas u otras. Por ejemplo, a mí en terapia me dieron un montón como de tips para ver cuál me servía a mí. Entonces hay gente a la que le sirve escribir y escribe todas sus emociones y las groserías y todo lo que sienta y luego arruga la hoja y literalmente como ahí sacas toda la fuerza que tienes como guardada adentro porque es una emoción muy poderosa igual y luego la quemas si te sirve. O por ejemplo, otra también muy buena es coger un cojín cuando estés solo en tu casa, cuando sientas que igual nadie te va a juzgar o inclusive si tienes a alguien también con quien lo quieras hacer, que tienes toda la confianza, coges y literalmente en el cojín sacas y descargas toda tu fuerza y toda tu rabia y lo vas sacando literalmente porque estos son impulsos físicos que uno también tiene. O sea, somos seres físicos, es normal. O sea, esa rabia, por ejemplo, les digo una cosa muy loca que a mí me pasa cuando yo siento mucha rabia, se me calientan las manos. O sea, se me calientan las manos, se me pone el cuello rojo. Es como una vaina, literalmente una adrenalina que uno siente en el cuerpo y es como, hey, es el cuerpo hablándote, libéralo. Hay bolitas, por ejemplo, de estrés. Hay muchas cosas que uno puede hacer. La del cojín la hice una vez en terapia y era, o sea, yo salí descargada, o sea, relajada. Y eso precisamente es como lo bonito de esto, de conocerte, decir, hey, ya sé qué es lo que puedo hacer cuando tengo rabia, me funciona esto. O hay gente, literalmente, me acuerdo que en una de mis relaciones pasadas me pasaba que cuando yo ya estaba así como un volcán en erupción, me tocaba literalmente decir, paremos acá y hablamos ahorita. Hablamos ahorita porque ya llegué al punto en el que ni siquiera puedo hablar de una manera como racional y tranquila, sino que estoy sintiendo esto en mis manos. Entonces, por favor, dame espacio, calmémonos y dejemos las cosas así. Y ahorita sí hablamos y lo que sea. Porque antes, en cambio, pues yo era la que más y más y más llegaba al límite hasta que, tal cual, el volcán en erupción destruía todo a su paso y lo que pudo haber sido una peleita así, terminó siendo una pelea de días, semanas, hiriendo tenaz, que hay veces que inclusive no hay vuelta atrás, ¿no? Porque hay heridas que una palabrita te puede quedar por siempre, que es como, ay madre, ya que ya la dijiste. Y ese momento de rabia pudo haber sido gestionado de una manera muy diferente si no le tuviéramos tanto miedo a la rabia. Si no de verdad le diéramos ese poder de no sé, como de hacernos sentir inhumanos, cuando al revés, somos humanos y una rabia bien gestionada inclusive puede llegar como a darte muchas luces sobre ti, sobre tus procesos, sobre lo que estás sintiendo. Así que esto terminó siendo como una oda a la rabia. No, y siento que sabes que también se puede hacer un poco ejercicio súper chévere, como que siento que la rabia es energía, es como algo, Sí. es algo que te moviliza, que te mueve, entonces como incluso aprovecharla, ¿sabes? Como, pues nada, uno vaya a hacer ejercicio y saca un poco esa energía y tiene claridad, por ejemplo, es una forma también de gestionarla, pero literal la rabia es como energía, entonces la idea sería aprovecharla, ¿no? Como movilizarte a partir de eso incluso, y pues nada, no descargarte, no llevarla por lugares como que puedan hacer daño a otras personas, sino como, pucha, ¿qué hago con esta rabia nada, pues sacarla, porque igual es energía, pero no cargar a los demás. Y lo que dices, un poco, uno es la rabia, a veces quiere hacer daño, o sea, entonces, pues Y es normal. es normal. El tema es no hacerlo, ¿sabes? Como que, por ejemplo, en terapia alguna vez me pasaba y era como, di que quisieras, di todas esas cosas que quisieras cuando estás sintiendo esta rabia que me estás expresando. Y uno es como todo limitado, como, no, pero es que eso me hace una mala persona. Pero me decía, Exacto. es que esos deseos, no, ¿tú te vas a levantar a hacerlo? No, pero no quiere decir, o sea, no lo vas a hacer, que quieres, no sé, cachetear a la persona con una silla. No, o sea, que lo quieras hacer es normal porque tienes rabia. Yo amo esa expresión. Yo siempre digo, oigan, si hago esto, por favor, ¿tienen permiso de cachetearme? Con una silla. Cuando es algo muy grave. Y entonces no lo vas a hacer, pero es humano que lo sintamos y no podemos seguir pretendiendo y escondiendo que somos un abanico de emociones, somos un abanico de pensamientos y la manera yo creo que más fácil de entenderlo es si nosotros sentimos. Entonces, por ejemplo, si en este momento George está sintiendo rabia, siente rabia, pero él no es rabia.
¿sabes? Él tiene un pensamiento ahorita, él no es ese pensamiento. O sea, estamos en constante movimiento, nosotros mismos somos energía, las emociones también son energía y nos atraviesan. Y precisamente por eso tenemos que dejarlas que nos atraviesen, sacándolas en el momento correcto, con las palabras correctas, obviamente, y para no hacernos daño ni hacerle daño a los demás, pero que nos atraviesen. En cambio, imagínense si somos energía y ponemos acá el bloqueo, como no siento rabia, cada vez es peor, 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 y ya cuando nos va a atravesar, pues ni les cuento, ya sabemos Explota. todos. Exacto. Creo que todos hemos tenido algún momento en el que hemos explotado tenaz y hemos dicho, oh madre, esto pudo haber sido tan diferente si en verdad lo hubiera manejado de otra forma. Y todo parte de ahí. Siento yo que igual seguramente no es lo que se dice, sino cómo se hizo, cómo se dijo. Porque, pucha, pues, lo que tú decías puede ser algo tan chiquito y que me dio rabia, pero pues nada, o sea, es una bobada. Pero como yo me soy el que me estoy acumulando después, ¿cómo lo saco? Pues quién sabe cómo lo saco. Y ahí es donde puedo hacer daño. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que ya para redondear un poco esto, antes de irnos al jueguito del día de hoy, que ustedes saben que siempre que estoy yo sola aquí en la cámara hablándoles de un tema, hacemos una dinámica. En una de las últimas, recordemos que me dejaron al descubierto tenaz con mis fantasías sexuales de la nada y yo aquí como una boba creyendo en el juego. O sea, por favor, vayan y vean y escuchen ese capítulo que fue demasiado bueno, o sea, tenaz. Pero hoy, entonces, antes de irnos eso, gran conclusión, nada, la rabia es humana, es natural, todos la tenemos, todos la sentimos. La rabia per se no está mal, al revés. Qué hermoso sentir que tenemos, que hay cosas que nos duelen, que hay cosas que no están bien y precisamente por eso sentimos. O sea, imagínense que no sintiéramos absolutamente nada y fuéramos así por la vida. Pues no, eso es lo que la rabia también nos da cuenta de qué cosas son importantes para nosotros y cuando nos estamos frustrando, pero el tema está en que no la reprimamos, que la saquemos cuando la tenemos que sacar y con quién la tenemos que sacar y que en verdad le quitemos un poquito ese tabú y ese misterio que le hemos puesto a muchas de las emociones, que lo único que nos hace es daño a nosotros. Y tanto hombres como mujeres en verdad tenemos derecho a navegar todas nuestras emociones y eso no nos hace ni más ni menos. O sea, hombres que sean supremamente sensibles, lo máximo, bienvenidos, y hombres que sean trabajados. Creo que no hay nada más chévere que un hombre como aquí mis dos compañeros de equipo que son demasiado trabajados. O sea, me encanta que se permiten sentir, se permiten navegar, igual que nosotras las mujeres también tenemos todo el derecho y todo el tema a navegar esas otras emociones que son menos propias, como de lo que dicen de una señorita, de un no sé qué. No, o sea, las emociones no son ni buenas ni malas, lo que hacemos con ellas, más bien si puede llegar a ser bueno o malo. Entonces, esto terminó siendo medio oda a la rabia, pero no es a la rabia, es a que nos dejemos sentir y que de verdad de eso siempre pueden salir cosas lindas. De la rabia pueden salir cosas y momentos y conversaciones importantes que te lleven a cambiar cosas, a entenderte a ti como persona, a entender tus relaciones en tu entorno, con tu jefe, con tu familia, con muchas cosas, porque esto sí que aplica para todo. Una rabia mal manejada también en el trabajo, les cuento. O sea, en cambio, si uno levanta la mano de manera buena en el momento que es, puede terminar siendo un cuento demasiado diferente. Entonces, ahora sí, no siendo más, para terminar, yo siempre pongo a mis invitados en el paredón. Hoy me van a poner a mí, mis compañeros de equipo, en el paredón, así que me van a sacar algunas de las preguntas de vivir sin permiso. A ver, jóvenes, Bueno, ¿qué va a salir? Qué miedo. soy el encargado, entonces. Pero al azar, ¿no? Aquí nomás vas a va a cogerla, venir. que estoy fuera de cámara. Bueno, estoy revolviendo para los que no me ven. Esta. ¿Quieres escogerla? No, dale, ¿La yo escojo? confío en que la escogiste al azar. Bueno, la leo. Uy, mira. No, pero esta ya salió. ¿Cuál es el mejor libro que te has leído? Le salió a Toñito. Sí, esta la hicimos hace poquito. ¿Quieres ¿Cuál? responderla igual y te saco otra? Bueno, el mejor libro literalmente que me he leído, que además lo acabo de decir en este capítulo, La búsqueda interior de Mati Cecín. Increíble. A los que les gusta mucho la historia, me encanta Civilización de Niall Ferguson. Amazing. Bueno, ya revolví de nuevo. A ver, go. Tienes 2 intentos. Esta creo que también... No, mentira, no sé si salió ya. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? Cuéntalo. Uy, eso está muy dura. Creo que sí. O sea, esta es una... No, aquí me puedo quedar un capítulo entero hablando de esto, pero es una pregunta que me persigue mucho porque por un lado es como uno no debería arrepentirse de nada porque igual todos son lecciones de alguna u otra forma, pero dentro de las lecciones igual que he aprendido es como a veces me arrepiento de haber, no sé, de no haberme ido a tiempo de algunas situaciones en mi vida y en más de una ocasión. Entonces sí, porque me habría podido ahorrar un montón de dolores de cabeza y
y golpes de pecho y cosas. Entonces creo que sí me arrepiento, sobre todo no haber salido y de no haber seguido mis instintos en muchas ocasiones. Bueno, tremendo. Pero a la vez aprendí mucho de eso, entonces no sé si... Y yo tengo como, quiero relacionarlo con el episodio, como en ese momento, ¿cómo sentías la rabia? Como, tipo, lo que dijiste, querías irte. ¿Sentías rabia en ese momento? Mucha. Creo que yo tenía una muy mala relación con la rabia y precisamente por eso hoy la abrazo y hablo tanto de este tema. Tenía una muy mala relación con ella, la tenía en un muy mal concepto y sobre todo porque le tenía miedo, me tenía miedo a mí con rabia, porque no me permitía como expresar las cosas. Era una persona que durante mucho tiempo fui muy complaciente en muchas vainas y me costó mucho como poner límites en muchos tipos de relaciones, o sea, no solamente en las amorosas, también de amistad. Y como no ponía esos límites, como que me llenaba de rabia y me llenaba de cosas que cuando ya salían, mejor dicho, salían y le tenía era pavor, me tenía miedo a mí misma brava, hasta que de verdad fue como, madre, hay que cambiar totalmente mi experiencia con la rabia, mi experiencia con estas sensaciones y sentimientos, y hoy en verdad puedo decir que estoy en un camino hacia tener una mejor relación con todas mis variantes y mis vertientes y mis emociones y todo. Bueno, esa es la idea, creo yo. Bueno, no siendo más, creo que esto ha sido un tema, mejor dicho, que ya está descargada y todo solamente hablando de la rabia acá. Esta es un poquito como la idea para las personas que hasta ahora llegan acá a vivir sin permiso, que nos cuestionemos las cosas que tenemos alrededor, como las emociones son buenas, las emociones son malas, no sientas esto, si sientes esto, y que nos permitamos tener una vida donde la vivamos sin permiso de nadie, o sea, como queramos de verdad vivirla y para tener nuestra mejor versión, porque todos los días estamos en constante, como creo que búsqueda de esto. Así que gracias por estar aquí en un capítulo más, por permitirme acompañarlos en sus actividades diarias. Me encanta, por favor, que me pongan y me tagueen en qué momento de su día escuchan estos capítulos, porque hay gente que lo hace camino al trabajo, cuando están cocinando, cuando están haciendo ejercicio, que nos compartan además ese pedazo del podcast que les gustó, que dijeron, hey, me quedé con esto, porque pues esto obviamente nos ayuda también a nosotros mucho a saber qué tipo de cosas les están quedando, les gustan, de qué les gustaría que habláramos, todo. Entonces siempre estamos muy abiertos, me pueden seguir en todas las redes sociales como Daniela Bizambra Bea, y siempre estamos hablando de cosas del podcast, de cosas que se vienen. Así que nada, nos vemos en un próximo capítulo.